Para dar contexto, estoy conduciendo el Chevy Camaro del 69 en el circuito de Mid-Ohio dentro de la categoría de solo V8 cilindros. Y como puedes ver en el retrovisor me sigue de cerca un Ford Falcon. El corredor Call Me Dirty que lo conduce, le queda muy bien el nombre por la calidad de maniobras que vas a ver a continuación. Y estoy desarrollando la tercera vuelta de las 6, una carrera corta de apenas 10 minutos. Y aprovechando el desplazamiento que tengo con el Camaro para mantenerlo a raya. Sin embargo, en cada frenada, en cada rotación, él aprovecha para acercarse y lo suficiente y presionar. Y tiene más aceleración que mi coche. Ahí fíjate cómo se arrimó un poco a mi carrocería y presionando, pero logro pisar a fondo el acelerador, aprovecho la potencia, me pongo al frente y logro bloquearle el acceso a la trazada más de mayor desplazamiento. Pero luego en las próximas frenadas es donde se empieza a complicar la cosa, se está frustrando el compañero, ya no sabe por dónde atacar y de hecho está buscando pista donde no existe y ataca siempre por encima de los pianos y más allá, buscando arrimarse, buscando empujar, y eso me está sacando de quicio. Así que por ahora sigo manteniendo la calma en la medida de lo posible mientras estoy por concluir la tercera vuelta. Este es el circuito deportivo, se pasa rápido, así que fíjate que allí cada vez más cerca el tipo está buscando ver si puede hallar un hueco, una ventana, así sea pequeñita, para ver si puede abalanzarse, y lo consigue. Se mete por encima del terreno, me empuja, se arrima, me saca del carril interno de la curva, y ahí es cuando yo no lo soporto y le doy varios golpes para ponerlo a trompear. Se le sobrecalentaron los neumáticos y se sale del circuito. Me llevo una penalización de medio segundo. A él también lo penalizan por la maniobra cuestionable que hizo más atrás, así que con eso me llevo la victoria y lo dejo totalmente neutralizado. Por supuesto, él me envía un mensaje de reclamo diciendo que él había hecho una maniobra legal, cuando, bueno, precisamente les voy a poner la repetición para que ustedes puedan medir qué tan legal o qué tan cuestionable fue ese intento de rebase. Aquí vemos la cámara con la perspectiva del Ford Falcon, aquí en el primer contacto, que desde lo más profundo por encima del piano se arrima y me logra arrinconar, me saca de hecho al carril exterior con ese contacto. Luego le cierro el paso, sacándole la facilidad de poder ir cómodo desde adentro en el carril de mayor desplazamiento. Luego me planto en la parte profunda de la siguiente rotación y con eso le vuelvo a bloquear el acceso. Aquí es cuando él empieza a frustrarse, obviamente porque se le está complicando muchísimo poder adelantarme y no sabe por dónde atacar. Entonces él prefiere seguirlo intentando a los golpes desde adentro. Y en la transferencia de esta curva, allí casi pierde ligeramente el control, exprimiendo todo lo que tiene el Ford Falcon. Un coche, por supuesto, con muchísimo caballaje, y me parece que está usando también el supercargador, o al menos esa es la impresión que me da. Lo cierto es que fíjate que aquí viene entonces el momento. Él ve un pequeño espacio en la entrada de la curva y allí él se abalanza con todo, y aquí es cuando ya, buscando venganza, buscando darle una lección, lo pongo a trompear, a pesar de que le hago varios contactos y freno porque no le quise dar con todo. Como los neumáticos se le sobrecalentaron, él quedó fuera de combate. Pero en la siguiente carrera en el circuito deportivo de Hockenheim Ring, nuevamente me consigo al compañero Call Me Dirty en su Ford Falcon, y yo seleccioné el Chevy Nova del 69, que es un coche fenomenal. Es un poco pesado, pero con el motor que trae de serie le aporta buen caballaje y buen desplazamiento, lo suficiente como para poder dominar este circuito con mucha comodidad. Salimos de la chicana, de la intercepción, piso a fondo el acelerador, midiendo la potencia entre el Ford Falcon y mi coche. Me voy un poco largo en la frenada, corrijo bien y regreso al carril de desplazamiento para aprovechar toda la potencia en el sector más veloz del circuito. Call Me Dirty con mucha facilidad se mete en la segunda plaza. Los dos tenemos los coches de mejor capacidad, de mejor desempeño en este circuito, en esta categoría, sobre todo porque ambos estamos usando el compuesto de neumático de carrera, cosa que ya les he dicho
en otros videos, se los he recomendado, sin importar la clase, siempre hay que usar e instalar el neumático de carrera para poder conseguir buenos resultados en este tipo de contiendas, en este tipo de series. Sin importar la clase del coche, así sea que tengas que agregar lastre para equilibrar el tuneo, lo primordial es instalar el compuesto de carreras y así aprovechar el máximo grip que te va a dar el compuesto blando. Y para el término de la primera vuelta de las 6, carrera corta también, voy a tomar la decisión de cederle el paso a Call Me Dirty. Le voy a ceder el liderazgo de la carrera para luego empezar una persecución y ver si él, luego de ese reclamo que me hizo, puede tener la capacidad y el rendimiento para enfrentarse a mí en una carrera de 1 contra 1 sin choques, con menos contacto, con el menor contacto posible. Así que es en este momento cuando me abro al carril de la derecha, él entiende perfectamente que estoy disminuyendo la velocidad. Él pasa sin buscar peleas, sin buscar empujones. Creo que entendió el mensaje, así que empiezo la persecución. A partir de ahora solo tengo que aprovechar la ventaja del Chevy Nova en este sector de velocidad para meterme en el rebufo y mantenerme cerca de su estela. Luego en los giros más complicados es donde precisamente pues tengo la desventaja, pero mi plan es mostrarle que yo sé pelear limpiamente y que podemos limar asperezas sin necesidad de llegar a los golpes. Y para el desarrollo de la cuarta vuelta, cuando queda muy poco para concluir, la carrera permaneció estática. Tuve bastante tiempo para poder medir potencia con el Ford Falcon y quedé complacido con el desempeño del Nova. Ya había conseguido de hecho el ritmo necesario para poderle superar con comodidad, así que aprovecho el rebufo y aprovecho la potencia y el desplazamiento en el sector que más me beneficia para poderle superar. Y en este punto decido ya poner fin a nuestra contienda, superándolo por dentro con una maniobra muy limpia. Observa allí cómo entramos alineados. Allí le mostré haciendo la misma maniobra que él intentó en Mid-Ohio de forma arriesgada y de forma violenta. Aquí la hice con mucha pulcritud y mira qué hermoso se ven los dos coches allí pegaditos. Aquí estuve dudoso, no sabía si él iba a buscar venganza luego de lo sucedido en Mid-Ohio, pero afortunadamente se mantuvo al margen, respetó la norma, respetó la regla de la contienda y así logramos superar nuestra rivalidad sin mayores problemas, sin escribirnos insultos, sin golpes, sin arrastrarnos en la pista. Así que con eso quedé muy contento y queda saldada nuestra pequeña diferencia. De hecho, tengo que agregar que Call Me Dirty, a pesar de que su nombre dice lo contrario, yo he participado con él en otras carreras y puedo decir que no es un mal jugador. Y bueno, ya estamos en los últimos giros de la carrera. El Chevy Nova sin lugar a dudas se corona como el líder indiscutible en esta clase, en la clase B de coches modificados, específicamente en la serie V8. Por supuesto, yo les voy a dejar en la descripción los detalles mecánicos y las afinaciones de tuneo para que ustedes lo puedan armar y lo tengan listo en el garaje por si quieren llevarlo a las carreras. Y después de casi 10 minutos de contienda me llevo la victoria con el mejor tiempo de vuelta del circuito. Muy cerquita estaba girando el Ford Falcon de Call Me Dirty, 1:38.216 milésimas. Y bueno, yo espero que con este video les pueda brindar a ustedes un ejemplo de cómo poder competir, de cómo poder hacer las cosas de una forma inteligente y evitando las confrontaciones y los insultos que no sirven para nada, porque se supone que este juego es para pasarlo bien.